modo que el que comienza a estudiar programación sueña con trabajar en grandes empresas tecnológicas y por ende, obviamente, juntarla en pala. Pero la realidad es que la mayoría, por no decir el 99%, no lo va a lograr. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que ser un buen coder o codificador o, para los que no hablan inglés, un buen escribidor de código, automáticamente no te convierte en un buen programador. Ponete a pensar que el código es como si estuvieses escribiendo frases sueltas, mientras que programar, por otro lado, es como escribir toda la trama de la historia completa. Y si no sabes cómo pensar como un programador, ¿cómo pretendés lograr tu cometido de comprarte un yate y llenarlo de p***? Así que acá en este video voy a tratar de explicarte a cómo pensar como un programador. Arranquemos con el método de la caja negra. Imagina que tenés que desarrollar un código el cual tiene que recibir dos listas y como output te tiene que dar una sola lista con el resultado de las dos listas combinadas. Un buen programador va a pensar en dos cosas desde el principio. La primera va a ser cómo probar tu código y la segunda, cómo hacer que este mismo sea escalable. Y fíjate que hasta ahora no pensamos en cómo escribir ni una sola línea de código, y a este método se le conoce como la caja negra. Básicamente conocemos las entradas y las salidas de nuestro código, pero no nos preocupamos realmente de momento por lo que sucede dentro. Primero que nada, porque te obliga a enfocarte en un panorama más general. Al tratar tu código como una caja negra, tenés que tener bien en claro qué se espera de él, es decir, qué querés que haga. Por ejemplo, si te doy dos listas, uno con los números 1, 3 y 5 y la otra con el número 2, 4 y 6, o algo así, el resultado debe ser una lista del 1 al 6. Ahora, ¿cómo el código logra esto, que suceda todo esto, que se combinen y en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ambas listas? Eso no nos importa de momento, o por lo menos en esta etapa. Lo importante es que reciba estas entradas y que nos dé el resultado correcto o esperado. Además, esto te permite crear casos de pruebas con escenarios extremos, como pueden ser listas vacías, listas con un solo elemento o elementos repetidos. Y en segundo lugar, este método te ayuda muchísimo a modularizar y a escalar tu código, ya que si tenés un proyecto grande con muchos componentes, pensar en cajas negras te ayuda a dividirlos en elementos independientes que pueden interactuar entre sí, y esto te facilita muchísimo a enfocarte en las relaciones y el diseño orientado a objetivos. También, al trabajar de esta manera, si alguna de nuestras cajas necesita ser mejorada o actualizada, podemos hacerlo sin afectar al resto del sistema. Así que sí, tal vez adivinaste esto, pero básicamente el método de la caja negra es una manera más soft de llamar a la abstracción, y como ya lo habrás notado, la abstracción lo que te permite es gestionar la complejidad dividiéndola en problemas más pequeños. Todo esto con el objetivo de no tener que preocuparte por demasiados detalles desde el principio. Y esta es una mentalidad que yo considero que es esencial para cualquier programador. Y hablando de cajas negras, el que está en una todavía y no lo sabe, sos vos, que no tenés tu web o portafolio con un dominio propio. Con lo fácil y barato que es, no tiene sentido que no lo tengas. Que con una simple búsqueda en Google de tu nombre junto con una extensión .dev o .app, un reclutador de cualquier parte del mundo puede encontrarte súper rápido. Y es un detalle muy importante y que habla muy bien de vos como profesional, ya que hoy en día casi nadie lo hace. Y por esto mismo te voy a acercar a Don Dominio, que con las ofertas que tienen este mes no hay chance que no adquieras hoy tu hosting y dominio propio. Durante el mes de octubre, Don Dominio te va a ofrecer una promoción en la cual podés adquirir tu dominio .app a tan solo $9. Sí, escuchaste bien, solamente $9. Simplemente un regalo. Y ojo que la promo de octubre no se queda acá. También vas a tener descuentos en dominios.dev que te quedarían en tan solo $8. Yo que vos aprovecho estas hermosas ofertas que te ofrece Don Dominio, ya que realmente es una forma muy económica de por fin adquirir tu dominio propio. Y te voy a dejar acá abajo en la descripción el link a la web de Don Dominio. Y no necesitas aplicar ningún código de descuento ni nada. Simplemente entrando a la web y buscando los dominios .dev o .app vas a encontrar estas promociones. Muchísimas gracias al equipo de Don Dominio por patrocinar este video y ahora sí, continuemos. La importancia de la colaboración. La colaboración no es solo una habilidad blanda, sino que es una habilidad fundamental para cualquier programador que quiera tener cierto éxito en la industria. Si no sabes colaborar o relacionarte bien con los demás, ¿cómo esperás conseguir un trabajo en tecnología? Por ejemplo, digamos que necesitas crear un algoritmo que va a ser reutilizado en otras partes del código. Esto no es algo que podés hacer vos por tu cuenta, que solamente lo entendés vos y dejarlo así nomás, sino que debes pensar en cómo este algoritmo se va a integrar en el sistema existente, cómo va a interactuar con otros componentes y mucho y más importante aún, cómo lo van a utilizar los otros miembros del equipo. No estás escribiendo código solamente para vos, como en un proyecto que bueno, medio que te chupa un huevo si es un código pasta porque vos lo entendés, y también te aseguro que de acá a un mes no lo vas a entender tampoco tu propio código, pero bueno, ponele que sea el caso. Pero la realidad es que no lo es, estás escribiendo código para todo tu equipo. Y lo último que ellos quieren ver es tu código con lo que parece ser una cierta encriptación china y no entender absolutamente nada. De manera que van a tener que crear una máquina de Turing especialmente para tu código para ver cómo mierda consumiste una API de Pokémones. Así que sí, en cierta parte depende mucho
de voz de que tu código sea limpio, fácil de mantener, esté bien estructurado y sobre todo se pueda entender. Y parte de esto es simplemente usar nombres significativos, seguir convenciones de codificación y agregar comentarios útiles. Aunque la realidad es que esta última parte y la mayoría las pasamos un poco por los huevos y que sea problema del que viene, pero bueno, no deja de ser una buena práctica, así que te lo tenía que decir. Y bueno, en resumen, lo que tenés que hacer es que tu código sea tan limpio, claro, purito y rico como la falopa que vendía Walter White. Y para saber que vas por buen camino es mucho más fácil cuando ya estás trabajando con un equipo el cual va a revisar tu código y no va a tener que desentrañar todo un proceso mental para entender qué mierda hiciste. Además, tenés que tener muy en cuenta que el algoritmo que crees hoy, lo más probable es que el día de mañana lo esté manteniendo otra persona. Así que sí, tenés que pensar en cómo tus decisiones van a impactar al equipo a largo plazo. Como ayuda sobre esto último que te dije, podés plantearte preguntas del estilo de ¿será fácil de actualizar o modificar esto si el día de mañana los requisitos cambian? ¿Está construido de forma que permita extensiones o refactorizaciones en un futuro? ¿Voy a ser millonario en un futuro cercano? Bueno, esta última capaz que no, pero ojalá que sí. Cuanto más pienses en estas cosas, más natural se va a volver este hábito. Como todo en la vida, ¿no? Uno nace pobre y bueno, te acostumbras a la miseria, ¿qué se le va a hacer? Más si viví en Argentina. Y créeme que si logras que tu código sea legible y fácil de ajustar, vas a estar mucho más cerca de pensar como un programador y no tanto como un coder o un escribidor de código. La rueda es redonda por algo, no inventes boludeces. Y esto puede que suene un poco controvertido, pero en mi experiencia, un buen programador sabe cuándo utilizar código existente para su beneficio. Ahora, cuando digo utilizar código de otros, no me refiero exactamente a que utilices ChatGPT para escribir todo tu proyecto. Supongamos que necesitas desarrollar un sistema de autenticación de usuarios. Podría pasar semanas o inclusive meses creando uno desde cero. Pero, ¿para qué? Si existen un montón de librerías o frameworks bien probados como OAuth o JWT, nunca supe bien cómo se pronuncian, así que lo exagero un poco para disimular mi ignorancia. Pero bueno, existen este tipo de soluciones para básicamente no tener que hacer todo desde cero. Y en síntesis, lo que quiero decir es que tenés que utilizar estas herramientas que ya existen para resolver este tipo de problemas. Y no se trata de ser un vago de mierda, sino que lo que se trata es de ser inteligente. Como programador, tu tiempo y energía son los recursos más valiosos que tenés y deberían de ser utilizados en las partes de los proyectos que realmente requieren tu aporte único con soluciones realmente personalizadas. Pero mucho ojo acá también, usar código de otros no significa copiar y pegar el código sin más. Siempre tenés que tomarte el tiempo necesario para realmente entender a profundidad las herramientas que estás utilizando. Así no solo estás ensamblando código, sino que estás construyendo un conocimiento que trasciende el código, que penetra en los sistemas informáticos que sostienen tu creación, que dialogan con los bits y los bytes como si fueran amigos. Es casi como alcanzar el autoconocimiento. Y sí, ahora que lo pienso, cada línea de código entendida es como una partecita más que te entendés a vos mismo. Y no lo digo yo, lo dice Aristóteles. Bueno, igual capaz que no lo dijo, pero tal vez alguna vez lo pensó de ahí entre compilaciones fallidas de pensamientos. Tenés que pensar en términos de procesos. Si estás recién empezando a estudiar, probablemente pasaste la mayor parte de tu tiempo dominando uno o dos lenguajes de programación. Y ojo, eso está buenísimo porque te ayuda a construir una base de conocimiento sólida. Pero, ¿y qué pasa cuando necesitas aprender un nuevo lenguaje? La clave es pensar en términos de proceso y no solo en el código. Cuando te enfocas solo en los detalles de uno o dos lenguajes, te limitas a los paradigmas de esos lenguajes. Pero programar es mucho más que solamente saber cómo escribir bucles o funciones en Python. Se trata de aprender los conceptos y metodologías que se aplican en todas partes. Cosas como la lógica detrás de un algoritmo, la elección adecuada de estructuras de datos o simplemente la eficiencia de un proceso. Y estas son ideas que trascienden en el lenguaje en el cual vos estás trabajando. Por eso, en lugar de pensar en solamente cómo escribir un código que funcione, deberías concentrarte mejor en cómo abordar un problema. Por ejemplo, si te pidieran ordenar una lista de elementos, antes de siquiera escribir una línea de código, deberías ponerte a pensar en cuál es el proceso más eficiente para hacerlo. ¿Es un problema de ordenamiento simple o puedo enfrentarme a datos más complejos en el futuro? También podrías preguntarte de qué tipo de algoritmo se ajusta mejor a lo que estoy necesitando en este momento. De esta forma, con lo que te quiero decir es que si entendés los procesos que hay detrás de cada solución, saltar de, por ejemplo, Python a JavaScript o a Java no va a ser algo muy complicado. Porque lo que estás haciendo no es simplemente traducir la sintaxis, sino que lo que estás haciendo es aplicar una forma de pensar. Es decir, un principio de conjuntos y metodologías que ya sabes utilizar. Y yo, casualidad, a esto se le conoce como un proceso. Y quiero que te quedes con esto último que considero que es muy importante. El código, al final del día, es simplemente una herramienta para expresar estas soluciones. Y bueno, espero que este video te haya ayudado a cómo pensar más como un programador y no tanto como un codificador o también conocido como Code Monkey, el típico picador de código. Y la idea de esto es que no te limites a simplemente querer solucionar el problema exclusivo ahí que tienen del trabajo, sino que intentar entender todo el sistema para poder aplicar una solución mucho más eficiente y que realmente le sirva a la empresa para que pueda escalarlo, mantenerlo y que sobre todo le sirva también a tu equipo. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! HTML is not a programming language. Oh, it's just not. Will you stop listening on your resume? Next
used to see SS and JS. They are really not the same. I'm sorry. I'm truly sorry.